Ahora sí, amigos, ahora todo cobra sentido. Hace apenas algunos días publiqué un vídeo en el que decía que algo no encaja en la gama de BYD cuando van a lanzar una nueva versión del Atto 2 que se llama Comfort, que es una versión de gran autonomía y que efectivamente pone en una situación que no tiene sentido al BYD Atto 3. ¿Por qué? Pues por una razón de potencia, de autonomía y de potencia de carga también. Bueno, pues te voy a contar absolutamente todo porque tenemos un nuevo BYD Atto 3 y te voy a contar absolutamente todo sobre él. Hablaba de que algo no encajaba dentro de la gama de BYD porque efectivamente el día 20 de noviembre, apenas dentro de 10 días, se va a presentar una nueva versión del BYD Atto 2, ya sabéis, el modelo SUV con una carrocería de 4,3 metros de largo, que está evidentemente por debajo del BYD Atto 3. Vamos a ponernos en situación. Resulta que el BYD Atto 3 es un SUV del segmento compacto. Tiene una carrocería que mide 4,45 metros de largo, así que se posiciona por encima, ¿verdad? Bueno, fue una de las primeras apuestas que lanzaron aquí en nuestro país y con la que apostaron, digamos, por el coche eléctrico en Europa. Este modelo se actualizó hace muy poquito tiempo para cambiar única y exclusivamente su sistema de carga en corriente continua. Era un coche que estaba muy limitado, estaba poco por encima de los 80 kilovatios y evidentemente pues se planteaba como una opción bastante limitada para poder viajar, porque a fin de cuentas, aunque cuenta con una buena autonomía, es un coche que ya tiene una autonomía WLTP de 420 kilómetros con una batería de una capacidad de 62 kWh, la capacidad útil es de 60,5, pues el problema que tenía es que cargaba muy lento. Así que lo que hicieron fue muy sencillo, se actualizó apenas con un nuevo color de carrocería, algunos muy pequeños cambios en el interior, una cuestión de acabado, de equipamiento, una cosa muy sencilla, ni siquiera un restyling al uso, no se cambió la estética, nada. Solo se actualizó la potencia de su sistema de carga en corriente continua y lo que se hizo fue pasar a 110 kilovatios. Una mejora que, por cierto, también ha llegado al BYD Dolphin y bueno, ya grabé un short en el canal en el que enseñaba cómo funciona este sistema de carga y la diferencia es muy notable, ¿eh? Bueno, pues con eso el BYD Atto 3 ha pasado a necesitar de menos tiempo para cargar del 10 al 80%, 35 minutos. Sigue siendo aún así un tiempo de carga que no es lo idóneo para poder viajar con comodidad. De hecho, te diré, hace poco estaba hablando del Leapmotor B10, un coche muy parecido, con una batería también muy similar, un sistema motriz también parecido. Bueno, un coche muy similar, ¿no? Un competidor directo y que carga a 168 kilovatios. También el tiempo de carga del 10 al 80% es menor. Es decir, una buena actualización para el BYD Atto 3, pero, bueno, al fin de cuentas es insuficiente. Y yo hablaba de que algo no encaja en la gama de BYD porque ahora va a llegar el BYD Atto 2, la versión Comfort, una versión con más batería, más autonomía, más potencia de su sistema motriz y mucha más potencia de su sistema de carga rápida. Te pongo en situación, seguimos entrando un poquito en materia, ¿no? Ahora hablaremos del nuevo BYD Atto 3, del que ya tenemos información. Este nuevo BYD Atto 2 pasa de tener una batería con una capacidad de 51,1 kWh, 45,1 útiles, a tener una batería mucho más grande de 64,8 kWh, 58 kWh que son útiles. ¿Cuál es el cambio clave? Bueno, pues que en este coche ahora pasamos a tener una autonomía WLTP de 420 kilómetros. Es decir, el BYD Atto 2 se queda en un nivel de autonomía WLTP exactamente igual al del BYD Atto 3, cosa que tampoco tiene demasiado sentido cuando una opción es más grande que la otra, una opción es más cara que la otra, son segmentos distintos y a fin de cuentas el BYD Atto 3 tiene que ser un producto superior, es una cuestión de lógica dentro de la gama. Bien, pues la autonomía y la batería no son lo único. Hasta ahora el BYD Atto 2 tenía un sistema motriz con una potencia de 177 caballos, más que suficiente para un coche de estas dimensiones y de este peso, pero con esta actualización, con la versión Comfort, pues pasa a tener un sistema motriz encima más potente. De hecho, pasa a ofrecer 204 caballos de potencia. Y tenemos que volver al BYD Atto 3. Ya hemos visto en los dos 420 kilómetros de autonomía WLTP, pero es que en los dos también 204 caballos de potencia. Como veis, no hay diferenciación en la gama. Y eso no es todo. Llegamos al punto clave. Y ahora vamos a hablar enseguida del nuevo BYD Atto 3 para que veas cómo todo empieza a encajar de manera perfectamente clara. Por cierto, las imágenes que estás viendo son evidentemente del BYD Atto 3 antiguo, el que se está vendiendo a día de hoy, así que antiguo no es. Y también estás viendo imágenes del BYD Atto 2. Ahora vamos a ver las del BYD Atto 3 nuevo, ya verás. Bien, pues la clave es que el BYD Atto 2 estaba muy limitado en potencia de carga y ahí sí que se marcaba una enorme diferencia en prestaciones con respecto al modelo superior, con respecto al BYD Atto 3. Sin embargo, han pasado con la versión Comfort, que se va a presentar el día 20 de noviembre, de hacer que el BYD Atto 2 cargue solo
a 65 kilovatios y necesite, ojo, esto es el punto clave, para cargar del 10 al 80% 37 minutos, a mejorar notablemente su sistema de carga, que carga 155 kilovatios de potencia máxima y que para cargar del 10 al 80% necesite de tan solo 25 minutos, a pesar de que su autonomía es notablemente superior y de que la capacidad de su batería evidentemente es también mucho más alta. Lo curioso aquí y el punto clave es, como veis, el BYD Atto 3 carga a 110 kilovatios y el BYD Atto 2 Comfort, con la misma autonomía, carga a 155 kilovatios, mucho más rápido y además reduciendo de manera muy significativa el tiempo de carga del 10 al 80%. Entonces, yo comentaba, no tiene sentido el BYD Atto 3. ¿En qué situación se va a quedar? Pues aquí tenemos el kit de la cuestión, que es que hay un nuevo BYD Atto 3 que ya se ha registrado, se ha, entre comillas, homologado en China, pero todavía no se ha lanzado al mercado. Se lanzará al mercado dentro de poco tiempo porque el proceso es más o menos así. Seguramente antes de que termine el año lo veremos lanzándose al mercado, presentándose de manera oficial. Voy a contarte lo que sabemos sobre él porque ya hay detalles. Lo que sabemos sobre él es que estrena un nuevo diseño, como es lógico. Cambia y además de manera bastante notable, unas ópticas delanteras bastante grandes, con un diseño, digamos, más moderno, sobre todo porque se reducen algunas de las líneas que se marcaban en esas ópticas delanteras, son como más limpias, ¿no?, a nivel de diseño. Y además tenemos también cambiado el frontal, esa mini parrilla que reúne las ópticas delanteras y sobre todo se ha cambiado el paragolpes delantero con un aspecto pues más moderno, más limpio de líneas, incluso yo diría algo más deportivo y demás, pero bueno, el cambio de diseño tampoco es que sea enorme, ¿eh? Y de hecho no es, desde luego, lo más importante. Ojo, porque ya sabemos que tiene una batería de 74,88 kWh de capacidad de almacenamiento energético. Honestamente, no sé si estamos hablando de capacidad bruta o de capacidad neta, es decir, la capacidad útil es probable que esté algo por debajo de esa medida. Y además también tenemos que con esta batería da una autonomía de 650 kilómetros, pero cuidado, claro, según el ciclo de homologación CLTC, que es en el que se basan en China, y por lo tanto las cifras que vamos a tener aquí van a ser notablemente inferiores. De hecho, para que te hagas una idea, allí también tienen nuestra versión con una capacidad inferior y a ellos les da una autonomía CLTC de 510 kilómetros, para nosotros esos son 420 kilómetros WLTP, así que, bueno, podéis hacer el cálculo, la regla de 3, para tener una aproximación, que nunca vamos a saber el cálculo real, pero si nos están hablando de 650 kilómetros CLTC, pues es bastante probable que estemos hablando quizá de 510 a 550 kilómetros en WLTP. Es un cambio muy significativo en el modelo, ojo, y lo que estoy deseando ver es si solo va a haber un cambio significativo a nivel de capacidad de batería y por eso va a aumentar la autonomía, o también va a haber un cambio relativo a la eficiencia, que es otro de los puntos que se le ha estado demandando muchísimo a BYD. Ya sabemos que no es la marca más eficiente, no tienen los coches eléctricos que menos energía consumen, así que es probable que haya cambios también en términos de eficiencia. ¿Por qué? Voy a contarte más novedades que sabemos del nuevo BYD Atto 3, llamémoslo 2026, que no sabemos cuándo va a llegar exactamente. Y es que lo que sabemos es que además de esta nueva batería de casi 75 kWh, pues va a estrenar un nuevo motor eléctrico. No tenía ningún tipo de sentido dejar al BYD Atto 2 con 204 caballos y también al BYD Atto 3 con 204 caballos. No pueden ser iguales dentro de la gama, no tiene sentido, no hay atractivo, no hay aliciente para irte al modelo superior, más allá de que es un poquito, muy poquito más grande y tiene un poquito, muy poquito más maletero. La gente necesita más, que ofrezca más prestaciones, más potencia, más autonomía, lo que sea, pero necesita que el producto sea superior, claramente superior. Y lo van a ofrecer porque ya sabemos que va a tener un motor eléctrico de 308 caballos de potencia máxima. Se ha filtrado entre estos datos que tenemos. Y es un aumento de potencia desde luego muy, pero que muy notable, pero ya digo, lo que más me interesa ya no es tanto que haya ese aumento de potencia y esa, pues bueno, diferenciación en la gama entre un modelo y otro, sino más bien si esto va a suponer una mejora en la eficiencia, porque sería importante que sea así. Las dimensiones del modelo, por cierto, se mantienen exactamente iguales y sabemos, entre otras cosas, que va a pasar de los 160 km/h de velocidad máxima que ofrece ahora mismo el coche, que es lo que ofrece, por cierto, también el BYD Atto 2, a 180 km/h de velocidad máxima, siempre con limitación electrónica. Es decir, al final es algo que configuran, digamos, a propósito en la marca y, bueno, pues es así, ¿no? Pues pasamos a tener 20 km/h más, que eso supongo que le interesa a los que viajen mucho por Alemania, vivan en Alemania, etc. Además, evidentemente, el cambio de batería supone un incremento de peso de
880 kilos es lo que va a quedar en este coche y el incremento concreto es de entre 190 a 255 kilos en función de la configuración con la que lo comparemos, y las configuraciones con las que podemos compararlo es en realidad con las versiones que se venden allí en China. Y no hay más cambios significativos que conozcamos todavía, porque probablemente haya un rediseño importante del interior, mejoras tecnológicas, mejoras en acabados, equipamiento, etc. El problema es, de momento ya está en ese proceso de homologación en China, lo que quiere decir que efectivamente se estará presentando de manera oficial en China entre finales de este año, principios del año que viene. Pero ¿cuál es el problema? Que se presente y lance en China no quiere decir que vaya a llegar a España, a Europa en general, de manera tan rápida y ni siquiera que vaya a llegar. Es verdad que la gama europea se queda totalmente desconfigurada con el lanzamiento de este nuevo BYD A2 Comfort que llega el día 20 de noviembre, que todavía no conocemos los precios, no conocemos algunos detalles importantes sobre su puesta en marcha a nivel comercial, pero hay que tener en cuenta que en Europa se está haciendo una transformación fuerte por parte de la marca. Van a empezar a operar las fábricas, primero la de Hungría, luego la de Turquía. Ya sabemos que están en marcha con otra tercera fábrica que se habla de que puede estar en España. Ya veremos en qué queda aquello. Pero bueno, la fábrica de Hungría va a ponerse en marcha relativamente pronto, la de Turquía también. Y la marca va a producir en estas fábricas solo coches eléctricos y solo para el mercado europeo. ¿Qué quiere decir? Que los plazos en Europa pueden cambiar de manera muy significativa. El BYD Dolphin, como ya sabréis, tiene una actualización en China que no hemos visto aquí en Europa. Es una actualización que sobre todo mejora bastante el diseño. Aquí nos ha llegado una actualización en la que sencillamente se mejora la potencia de carga, y allí les ha llegado una actualización que también tiene mejoras en todo el sistema de conducción semiautónoma, tiene mejoras en la estética, el diseño, bueno, tiene otros cambios también en el habitáculo, etc. Es decir, aquí en Europa vamos claramente desfasados en el lanzamiento de productos de BYD, lo que quiere decir que este BYD Atto 3 no podemos adelantar cuándo llegará a España, pero sí que explica todo ese desajuste dentro de la gama de BYD y explica que efectivamente el BYD Atto 3 que actualmente se vende en Europa se queda obsoleto con el lanzamiento de la nueva versión Comfort del BYD Atto 2, con más batería, más potencia de carga. En fin, si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.